Jesús ha propuesto una nueva relación con Dios muy distinta de la que había establecido Moisés en el Sinaí a través de la observancia de la ley. En la antigua alianza, pues el pueblo era siervo del Señor, estaba sometido a sus leyes, a sus normas. Esa era la única manera de relacionarse con Dios. Con Jesús cambia el panorama. Ahora no se trata de obedecer a una serie de normas, sino de asemejar al Padre del Cielo, como Lucas en su Evangelio ya ha recordado cuando Jesús invita a sus discípulos diciéndoles: sed misericordiosos como vuestro Padre del Cielo es misericordioso. De eso se trata, esta es la nueva relación que Jesús propone con Dios, asemejarse en el comportamiento, tener la misma misericordia del Padre. Esto los discípulos no lo han entendido muy bien, porque significa romper con todas las ideas del pasado, sobre todo con lo que la ley mismo imponía. Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntan, en el Evangelio de este domingo, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvierais una fe como un grano de mostaza, le diríais a esa morera: quítate de ahí y tírate al mar, y os obedecería. Los discípulos o los apóstoles creen que para acoger esa propuesta Jesús está hablando de algo muy serio, por ejemplo, como es el perdón en la comunidad. Cuando no se perdona, cuando la comunidad, los componentes de la comunidad no son capaces de perdonar, esto es causa de escándalo entre aquellos que se acercan pues, a esa vida de la comunidad y no encuentran lo que realmente enseñan. Pues bien, Jesús está poniendo en guardia a su comunidad sobre este peligro de no ser capaces de perdonar, porque de eso se trata cuando se habla de una nueva relación con Dios y el Padre perdona siempre. En su comunidad todos tienen que ser capaces de perdonar. Los discípulos creen que para poder llegar a este tipo de comportamiento se necesita una fe como algo exterior al hombre. Y por eso le dicen a Jesús: aumentanos la fe, como si la fe fuera una cuestión de ir engrandeciéndola. Jesús no está de acuerdo con los discípulos. Jesús le dice: pero vosotros ni siquiera tenéis fe. Basta un poquito de fe, como un grano de mostaza, para que las cosas cambien. Ya Lucas nos está enseñando entonces la fe de qué se trata. La fe no es, como se suele decir, es un don de Dios, porque Dios no es que dé la fe a algunos y a otros la niegue. Dios no hace discriminaciones, no divide o no tiene preferencias, sino que la fe, y de esto se trata, es la respuesta al don de Dios. Dios a todos quiere comunicar su amor, a todos propone esta relación nueva de asemejarse a Él, acogiendo su amor. Pero para acogerlo hay que dar adhesión a lo que Él nos enseña, a lo que Jesús nos ha enseñado, y esa es la fe. La fe es la respuesta positiva a ese don que Dios a todos quiere comunicar y concede de una manera generosa y gratuita. Por lo cual, si uno tiene fe, las cosas cambian. Uno empieza a comportarse como el Padre del Cielo y lo que parece más enraizado, Jesús habla de una morera, un árbol imponente con unas raíces profundas, que es imagen de un sistema que parece inmutable, inamovible, un sistema con falsos valores que impide el crecimiento humano. Pero Jesús dice a sus discípulos: si tuvierais fe, pues a estas cosas que parecen intocables, inamovibles, caerían una detrás de otra, os obedecerían. Pero claro, hay que tener el coraje de abrirse a la novedad de Jesús. Hay que dejar a un lado las cosas viejas del pasado. Entonces Jesús les reprocha a sus discípulos: si no tenéis intención de cambiar mentalidad, si no queréis abriros a esta novedad que yo os propongo, si seguís apegados a la ley, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o sentirse superiores por prerrogativas o por condiciones particulares a los demás, pues Jesús dice: si seguís con esas mentalidades, pues no tenéis nada nuevo que desear y sobre todo no tenéis que rebelaros a vuestra condición. Seréis siempre siervos sometidos a los designios de vuestro patrón. Por eso Jesús dice ahora esta parábola: pero suponed que un siervo vuestro trabaja de labrador o de pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: pasa corriendo a la mesa? No le decís: prepárame de cenar, ponte el delantal y sírveme mientras yo como, luego comerás tú. Tenéis que estar agradecidos al siervo porque hace lo que se le manda. Pues vosotros lo mismo, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús no tiene esta manera de pensar, claro. Jesús no nos considera pobres siervos o siervos inútiles, somos colaboradores muy importantes en su causa. Pero Jesús está reprochando a sus discípulos: si no cambiáis mentalidad, si seguís apegados a las cosas del pasado, pues tenéis que razonar según las cosas del pasado, donde
Las personas son súbditos de los que están por encima, incluso de Dios mismo. Tenéis que aceptar vuestra condición de ser siervos, pobres o inútiles, que hacen lo que se les manda que se les haga. Esta es entonces la enseñanza del Evangelio de este domingo. Para Jesús somos muy importantes como colaboradores en su causa, pero para que esa colaboración se realice tenemos que romper con el pasado y abrirnos a la novedad de su mensaje. Jesús es el primero que viene a servir, que dice a sus discípulos: sentaos a la mesa que yo ahora paso a serviros. De eso se trata entonces, de mantener esta actitud de servicio como expresión de nuestra adhesión, de nuestra fe a lo que Jesús nos propone. De esta manera somos hijos de Dios, mantenemos esa relación nueva y podemos ir cambiando poco a poco las cosas para que esta realidad nuestra sea siempre más acogedora y más humana para todos.